Buenas noches, hermanos, le habla José Gutiérrez. Hoy es un día muy especial que se celebran dos fechas muy importantes. Hoy se celebra el aniversario de la Unión Europea y también se celebra el Día de la Madre, hoy día domingo 10 de mayo del 2020. Y recuerden lo que dice en la palabra: cantemos un cántico nuevo. Ahora vamos con las lecturas. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y dice: Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con diligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron a asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenias y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe. Luego vamos al Salmo 33. Y dice: aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de la indigencia. Ahora vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Y dice: se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, está tropezando con aquello en lo que debía afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora vamos al Evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, ¿no les había dicho que había que prepararles un lugar? Y después de ir prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté también estén ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas.
¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la lectura del Evangelio y las lecturas anteriores hablan de la formación, ya la estructura de la iglesia. Según el Evangelio, también Jesús hace un saludo de despedida y dice que estaría con el Padre y que quien crea en Él hará las cosas incluso más grandes que Él hizo. Y si piden alguna cosa en su nombre, lo hará. El Padre siempre está presente en la vida de Jesús. Jesús siempre habló de esto, y cuando oraba, muchas veces hablaba de Dios. Él tenía cuidado de nosotros. Al enseñar a sus hijos a orar, empieza con el Padre nuestro. El Padre está conmigo. Es la confianza de orar, coraje y valentía. La misma claridad de Abraham cuando él negociaba con Dios para salvar la vida de los habitantes. Y prácticamente él siempre negociaba con Dios diciéndole, Señor, un descuento, uno menos. Luego Moisés, cuando Dios en 2 oportunidades quiso destruir a su pueblo, Moisés de frente agarró y le dijo, no, no Señor. ¿Recuerdan? Éxodo 32. Y Moisés proclama y habla de los santos de ese entonces. Señor, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. La promesa que le hiciste es que de su nación sería próspera y saldría el Mesías. Normalmente, el coraje en la oración da una claridad y escuchamos en Hechos de los Apóstoles el conflicto, porque los cristianos griegos murmuraban porque sus viudas y huérfanos no estaban atendidas y Pedro inventó a los diáconos y prácticamente los diáconos pasan a ser parte de la iglesia, custodios de la iglesia, en la cual es cuidada en sus necesidades y nosotros nos dedicaremos en la oración y predicación de la palabra con mayor fuerza. El obispo va con fuerza al Padre. Es la primera tarea del obispo, la oración. Hay que preguntar cuántas horas y cuántas veces oras al día. El pueblo, cuando ve al obispo orar, el pueblo aprende a orar. Jesús es Dios y orando Él cumple lo que pedimos. En la palabra de Pedro, que es profética, ¿ya? Él profetiza prácticamente la estructura de la iglesia. Así la gente estará bien atendida y se resolverá la atención de la gente, mientras que el obispo está ocupado en la oración como primer principio y primer lugar. Pero cuando otras cosas quitan el tiempo en la oración, no se produce en la comunidad de santificación. Porque la iglesia sabe que si esta salida se prohíbe al Padre, no puede sobrevivir. Esto
Por este motivo, por estas circunstancias, cuando se hizo un concilio del Niceno-Constantinopolitano, se hizo un credo diferente al que nosotros conocemos, que dice así: creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado a la derecha del Padre, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Recuerden, señores, la Iglesia, triunfo de Jesús y estructura que va edificando el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, hacia nosotros. Que tengan muy buenas noches, hermanos, y Dios los bendiga. Muchas gracias.